Gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a presentar a nuestro próximo invitado. Gracias por acompañarnos, señor Jorge Franco, ingeniero Jorge Franco, secretario de Energía, Minas e Hidrocarburos. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. La verdad que preocupado por la noticia que nos llegó el día de ayer y esperando que esto se pueda solucionar lo más pronto. Baja el precio de los hidrocarburos. ¿Qué implicancia tiene esto en la economía de nuestro país? Esta situación nos complica bastante, especialmente a las entidades autónomas, porque dependemos en su mayoría por los impuestos directos de los hidrocarburos, impuestos que son derivados de la exportación de estos. Nosotros somos un país productor de gas, exportamos gas al Brasil y a la Argentina, y de acuerdo a la última información, el 60% de los recursos que ingresa al país, aparte de la soya, aparte de la manufactura y todo lo que podamos exportar, el 60% proviene de esta venta de gas. Por lo tanto, al bajar un 30% el precio del petróleo crudo, el gas está indexado en los contratos a que si el precio del petróleo sube, obviamente yo vendo más caro, pero si baja, vendo mucho menos. Entonces, al ser un bajón que no se había dado en 30 años, de un 30%, no nos deja prever nada. El POA que se hizo el 2019 para poder ejecutar el 2020 las distintas obras, se hizo con un precio de petróleo del barril de $51 y ahora estamos hablando que ha bajado a 31.5. Entonces nosotros como gobernación directamente vamos a perder alrededor de 200 millones de bolivianos si esta situación no mejora. Ingeniero, ¿por qué se ha dado esta situación? Esta situación se da primero por todo lo que estamos viviendo a nivel mundial causado por el coronavirus. El mercado asiático, que es uno de los grandes consumidores energéticos, desde China y todos los países alrededor de él, han dejado de consumir porque no está con la misma producción. Entonces, los países productores como Arabia Saudita, como Rusia, no llegaron a un acuerdo porque cuando baja la demanda, los países productores tienen una OPEP, se llama la Organización de Países Productores de Petróleo, deciden entre ellos la producción que van a tener de petróleo y disminuyen, varían o paralizan. Pero en este caso han seguido con la misma producción como si hubiera la misma demanda, por lo tanto hay una sobreoferta. Y al haber una sobreoferta, bajan los precios. Entonces ese es el problema ahorita entre Rusia y Arabia Saudita, ocasionado por el coronavirus y por lo cual nosotros nos vemos totalmente afectados y esperamos, obviamente, que exista un acuerdo, que estos niveles de producción puedan bajar para que pueda haber un equilibrio. ¿Y este equilibrio qué se necesita que suceda para que llegue? Este equilibrio necesita que haya un acuerdo entre los países. Obviamente este acuerdo es un tema unilateral de ellos, son situaciones que se dan porque también tiene que ver con Estados Unidos, son políticas económicas mundiales que cuando yo tengo bastante petróleo y no dependo de esos recursos, yo lo bajo, lo subo, inclusive para poder complicar a otro país productor. Obviamente entre ellos no se afectará mucho, pero a países como nosotros, que no tenemos otra fuente de ingresos, que no se buscó otra fuente de ingresos para industrializar, se hablaba de exportar energía, se hablaba de exportar hierro, por ejemplo, con el Mutum, pero no exportamos nada, solo exportamos gas. Y en este caso, tanto gobernaciones, alcaldías, universidades estatales, dependemos de estos recursos y si esta situación permanece vamos a tener o que paralizar la obra o dejar de licitar las nuevas obras que teníamos para este año. ¿Se podría decir, ingeniero, que a raíz de este mal mundial que es el coronavirus que ha afectado a casi todo el planeta, uno de los sectores más críticos o más afectados es el hidrocarburífero, justamente? Así es. Es una cadena, no nos olvidemos que todo el tema hidrocarburífero va especialmente al desarrollo o a la industrialización de un país. Entonces países como China, que nos vendían todo, que producían todo, han parado bastante porque no tienen ya las mismas compras, no tienen ya los mismos ingresos, está prohibido muchas salidas o muchas entradas a este país, por lo tanto el desarrollo y las ventas que ellos tienen ha bajado un montón. Y al bajar esta producción obviamente no están consumiendo este energético para hacer funcionar sus distintas maquinarias. Hablemos de Santa Cruz, ingeniero, por favor.
en cuanto a la distribución de recursos económicos para nuestra región, ¿cómo afectará esta baja en el precio del petróleo a nivel mundial? Mire, el gobierno, eso es bueno aclararlo, está perdiendo ingresos, pero a la vez el gobierno importa diésel y gasolina, por decir, de Argentina, de Paraguay, y estos van a bajar de precio. Entonces, más o menos ellos van a tener un poco de equilibrio porque van a disminuir los ingresos por gas, pero van a disminuir también lo que nosotros compramos en otros países y más o menos va a haber una pérdida que no va a ser tan cuantiosa como las gobernaciones y los municipios que nosotros directamente hicimos un balance el día de ayer. Nosotros un 67% de los recursos de la gobernación dependen de los impuestos directos a los hidrocarburos, de regalías y de IDH. Por lo tanto, si recibíamos 600 millones por estos impuestos, vamos a recibir entre 200 a 300 millones. Entonces, esa situación no se va a ver ahorita porque el tema de estos impuestos están a 3 meses atrás. Entonces, nosotros lo que estamos produciendo en diciembre es lo que hemos recibido en marzo. Pero con este bajón, lo que tendríamos que haber recibido en junio no lo vamos a recibir totalmente o la mitad o menos. Entonces, es desde junio que nosotros vamos a sentir la falta de ingresos y vamos a tener que ya nomás nosotros priorizar algunas obras, obviamente con las que tenemos contrato, con las empresas que nos están haciendo puentes, electrificación rural, con los ítems de salud y muchas cosas que se necesitan hoy. Vamos a tener que priorizar lo que ya está contratado, pero las nuevas obras que todavía no habíamos licitado van a tener que esperar todavía un tiempo y ver si esto se soluciona, ¿no? Esto preocupa, ingeniero, porque estamos viviendo justamente una crisis en el sector salud, por ejemplo, a raíz del dengue, a raíz de la influenza que poco a poco va cobrando más fuerza. ¿El sector salud cómo quedará? Eso es lo que nosotros estamos planificando como gobernación, ¿no? Nosotros tenemos una orden, tenemos emergencia, estábamos con el dengue, estamos entrando al NH1, entonces eso es lo que se va a priorizar la salud, se va a priorizar lo social. No podemos, porque ayer venía un informe del secretario de Salud donde decía estamos rebasados. Claro. Por el tema de la emergencia. Entonces no podemos nosotros parar con los ítems. Sabemos que el gobierno nacional también está por construir hospitales, ampliar el mismo oncológico y otras zonas, y esperamos que esto no se paralice. Nosotros tenemos la orden del gobernador de que estas obras sociales obviamente no paren, pero las de infraestructura sí van a tener que parar. Claro, igual esos son planes a mediano o largo plazo, ¿no? La construcción de un hospital es así, lamentablemente, y la emergencia no espera. Usted sabe que el tema salud lamentablemente no espera y se mueren los niños, la gente sufre, en fin, ya conocemos todo lo que está sucediendo en este sector, que tanta emergencia está pasando. Ingeniero, para ir finalizando, me gustaría saber cuáles van a ser estas prioridades. Ya nos habló usted del tema de salud. ¿Qué otras prioridades tendrá la gobernación cruceña respecto a este tema? Por el momento, el tema de salud y algunos proyectos sociales que tenemos en la educación, con algunas regalías, y lo que vamos a hacer es, como le decía, el POA del 2018, del 2019 se hace para ejecutar el 2020 y vamos a dejar de licitar nuevas obras, puede ser en electrificación rural, en algunos puentes o caminos, para que lo que ya no podemos incumplir es lo contratado. Entonces, no, la culpa tampoco podemos matar a nuestras empresas. Nosotros trabajamos netamente con empresas nacionales, empresas cruceñas, que también dan fuentes de trabajo. Por lo tanto, esa es por el momento lo que vamos a hacer. Esperamos, obviamente, ha sido un bajón eso abrupto, que también se pueda subir en los próximos días, no es nuestra esperanza. Aunque hace 30 años bajó, inclusive llegó hasta a $20. Entonces, esperamos que esta situación no se dé. No depende de nosotros, sabemos que es a nivel mundial, pero también nos ayuda a recapacitar de que no podemos depender solamente de una fuente de ingresos. Ingeniero, para finalizar, a la gente que nos está viendo, al señor, a la señora, le interesa saber si de alguna manera toda esta situación que está pasando con el petróleo a nivel mundial va a repercutir en su bolsillo, en el día a día, en la compra de la canasta familiar, en los temas que realmente competen, digamos, a toda la ciudadanía en el día a día. ¿Esto va a ser así? Esperamos que no. Nosotros ya tuvimos un problema hace un año cuando nos congelaron las cuentas de Incahuasi
y supimos bicicletear, planificar, pero ahí vemos también una alcaldía cruceña que ya no tenía problemas ya para pagar sus deudas. No sé cómo van a hacer ahora con este bajón, porque uno planifica en base a esos ingresos y obviamente es una cadena, ¿no? ¿Qué es lo que mueve el Estado? Construye obras, genera trabajo a las empresas, genera trabajo al transporte, genera trabajo a la que vende comida. Y si no hay obras, esto va a paralizar todavía más y vamos a depender solamente del sector productivo, que también, o del sector particular o privado, que también se va a ver afectado. Y como le digo, esperemos que esto no dure mucho tiempo, que podamos tener en los próximos días nuevamente una elevación de estos precios, porque si no, no va a ser un año bueno. Esperemos que así sea. Ingeniero, le quiero agradecer su visita esta mañana. Muchas gracias a ustedes y esperamos estar dando buenas noticias en los próximos días. Bien, muchas gracias. Que tengan muy buenos días. Nosotros vamos a continuar con más en nuestra revista Día.